Tesalonicenses 4:16. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿qué va a hacer? Descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, ¿qué dice el 18? Alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuáles son las palabras con las que tenemos que alentarnos? Hermanos, el Señor Jesucristo vuelve, ¿verdad? Y lo que debe darnos aliento, lo que debe darnos ánimo, es que así como Él dijo, y el libro de los Hechos también dice, los ángeles le dijeron a los discípulos que como le habían visto ascender a los cielos, un día también le íbamos a ver que Él volvía a la tierra. Nuestro Señor Jesucristo vuelve en su segunda venida, ¿verdad? Y esta es la motivación, o esta es la razón de fondo que debe alentar nuestra vida a seguirle fiel a Él. Amén. A seguir fiel con el Señor. Así que con este entendido vamos ahora a leer lo que Él mismo dijo, nuestro Señor Jesús, en Mateo 24. Esto está relacionado con su segunda venida, con esta segunda venida del Señor, triunfante, gloriosa, con esta aparición y esta manifestación, que va a iniciar un día y se van a desencadenar eventos muy relacionados con todo esto que la Biblia le llama el día del Señor, ya la culminación de este siglo. Pero vamos a leer en Mateo 24 lo que nos dice versículo 45 al 51. Mateo 24, 45. Mateo 24, perdón, 42 al 44. Luego vamos a ver los otros versículos. Mateo 24, 42. ¿Lo tiene? Muy bien. ¿Qué dice? Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, ¿qué haría? Velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad, ¿qué cosa? Preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. El Señor Jesucristo vuelve. Y ante su inminente venida, ante la seguridad de su venida, ante la proximidad de su venida, el Señor nos está en su palabra diciendo: aliéntense, anímense, y aquí nos está diciendo: sean vigilantes, sean fieles al Señor. Vamos a orar. Nuestro Dios, te damos gracias esta mañana, Padre Santo. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por lo que dejaste registrado para nuestra enseñanza, para nuestra edificación, para nuestro ánimo. Padre Celestial, aquí está tu iglesia. Y Señor, tu iglesia también está en todas partes del mundo. Y tú dices a tu iglesia, Padre, dices a mis hermanos que están aquí congregados, dices a mis hermanos que están ahí también escuchando este mensaje. Señor, gracias a los medios de comunicación, a las redes. Padre, tú les dices, y tú nos dices, Señor, que estemos preparados, que estemos vigilantes, que seamos y que sigamos fieles
a tu palabra y a lo que tú nos has enseñado. Por eso, amado Señor, esta mañana al abrir tu palabra, queremos pedirte que abras nuestro entendimiento también. Que abras nuestro entendimiento para comprender, para entender, Señor, lo que quieres recordarnos respecto a estas palabras que nos traen ánimo y que deben animar. Padre Santo, tu bendición sea con cada familia, tu bendición sea en cada hogar de, Señor, las familias aquí representadas, en cada hogar donde llega esta palabra tuya, en cada hogar, Señor, donde tú estás presente también. Te damos gracias, amado Señor, te damos gracias por la presencia de tu Espíritu Santo con nosotros, en nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Sea usted fiel hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermano, cuando la Biblia nos confirma, aunque muchos lo quieran negar, aunque muchos, ¿verdad?, lo refuten, aunque muchos lo quieran olvidar, aunque muchos hagan mofa de ellos, la verdad es que el Señor Jesucristo vuelve. Y vuelve por usted, vuelve por mí, vuelve por nosotros, vuelve por su iglesia. Vuelve según la palabra para llevar consigo a los que hemos creído en Él. Y vuelve todavía para llevar a los que hasta su venida puedan creer en Él y puedan sus oídos ser abiertos, su entendimiento abierto. Por eso, ¿qué nos queda ante la venida del Señor, hermano? No nos queda otra cosa que ser fieles, ¿verdad? Que ser fieles, que ser constantes, que ser perseverantes, que ir adelante en lo que el Señor quiere que nosotros caminemos. Entonces, sea fiel hasta la venida del Señor. Cuando miramos estos pasajes de Mateo 24, 25 están relacionados con esa segunda venida del Señor. Y aquí hay unas parábolas, aquí hay unas ejemplificaciones dadas por el Señor y aquí hay un relato bíblico que nos habla algo de la venida del Señor. Y al mirar estos pasajes nosotros podemos preguntarnos, ¿cómo saber si estamos siendo fieles? ¿Cómo saber si estamos siendo fieles para la venida del Señor? ¿Cómo puede saber usted, cómo puedo saber yo si estoy siendo fiel? Si la Biblia me dice que sea fiel, ¿cómo puedo saber si estoy siendo fiel? Bueno, podrían haber muchas respuestas. A lo mejor alguien diría, bueno, yo estoy siendo fiel si rezo, diría alguien, ¿verdad? Si rezo cada día. Yo estoy siendo fiel, diría otro, si me acuerdo de Dios, y yo siempre me acuerdo de Dios. Algunos dicen, yo me levanto con Dios y me acuesto con Dios, ¿verdad? Pero en el día no se sabe si caminan con Dios, ¿verdad? A lo mejor pueden haber diferentes entendimientos de si estamos siendo fieles. Pero queremos mirar estos textos, algunos de estos textos bíblicos y ver algunas indicaciones o algunas expresiones de cómo saber si estamos siendo fieles al Señor. Algunas demostraciones de nuestra fidelidad. Y aquí hay algunas pautas que nos pueden ayudar para, en este deseo de ser fiel al Señor, ser fiel hasta su venida. ¿Ya? Entonces, veamos una primera indicación de que estamos siendo fieles. La primera indicación es una mayordomía prudente. Si usted y si yo soy un mayordomo prudente, la Biblia me dice que estoy siendo fiel. Veamos lo que dice versículo 45 al 51. Mateo 24, 45 al 51. Dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que dé alimento
a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, bienaventurado usted siervo, usted sierva, bienaventurado yo, bienaventurados los siervos, que cuando el Señor venga, dice, nos halle, ¿qué cosa? Haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo, versículo 48, dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no espera y a la hora que no sabe. ¿Y qué va a pasar? Y lo castigará duramente. Entonces, ¿cómo saber si estoy siendo fiel para la venida del Señor? ¿Cómo usted puede saber si está siendo fiel? ¿Cómo sabemos? Aquí hay una indicación. El que es fiel al Señor se preocupa en tener una mayordomía prudente. ¿Cómo es un mayordomo prudente? Recuerde, un mayordomo era el encargado de administrar todas las cosas de su Señor, de cuidar las cosas de su Señor, de cuidar su casa, de atender sus negocios, de ver cómo marcha. ¿Ya? Y bueno, Dios nos ha puesto sobre algo. A usted Dios le ha dado algo que atender, algo que cuidar, su propia familia, ¿verdad? Qué sé yo, sus responsabilidades, su ministerio en la iglesia, su propia vida. Dios nos ha puesto sobre algo como mayordomos. El mayordomo era el responsable de administrar, de ver cómo marchaba su casa. Dice que el mayordomo fiel y prudente, ¿qué hacía? El versículo 45. ¿Qué hace un mayordomo prudente? Dice, el cual el Señor puso sobre su casa, ¿para qué? Para que dé alimento tarde, dice, ¿no? ¿No? Fuera de tiempo. No, el mayordomo prudente, dice, da el alimento a tiempo. Era una de las responsabilidades principales que tenía el mayordomo. Repartir el alimento a los criados, a los trabajadores, ¿no? Es como si mi hermano Arqui, ¿verdad? Llegase el tiempo de pagar y él dice, bueno, le voy a pagar la otra semana a la gente que trabaja con él, ¿no? Y viene la otra semana, pero ya es tiempo, necesitamos comer. Y dice, no, pero le voy a pagar la otra semana. ¿Es prudente o no es prudente? No, ese no es un mayordomo prudente. Pero si es prudente el mayordomo, el administrador, ¿verdad? Es fiel, ¿qué va a hacer? Llega el tiempo, la hora de pagar y, ¿verdad? Y todos reciben lo que deben recibir. ¿Verdad? ¿Qué nos está hablando? Nos está hablando de que en la gracia de Dios y en la misericordia de Dios, como que nos ha hecho responsable de algo como mayordomos. Y dice que lo hagamos prudentemente, que lo hagamos a tiempo. Porque ¿qué hace el que no es prudente? No da lo que debe dar. No da a tiempo. Más bien fíjense lo que hace, versículos 48 y 49. Pero que si aquel siervo malo, es decir, no fuese prudente, dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare, en lugar de dar lo que tenía que dar, ¿qué da? A golpes a sus consiervos. Y en lugar de dar de comer a otros, él se pone a comer y a beber con otros, con los borrachos. ¿Qué está haciendo? Un mayordomo imprudente, infiel. Entonces aquí en el contexto de la segunda venida del Señor, interesante que el Señor Jesús esté hablando de esto. ¿Ya? Mientras esperamos su segunda venida, Él nos está animando. Y como dice Pablo, animémonos unos a los otros con estas palabras. Seamos mayordomos, ¿qué cosa? Prudentes, ¿no?
no imprudentes, prudentes. Hagamos la cosa como para el Señor. Sigamos haciéndola. Todo, el apóstol Pablo dice, todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, ¿para quién lo hacemos? Lo hacemos para el Señor, lo hacemos para gloria del Señor y no para los hombres. Por tanto, alentaos los unos a los otros. ¿Ya? Hermano, yo quiero felicitarles a ustedes. Yo quiero felicitar a los hermanos que yo veo ejerciendo una mayordomía de esta manera. No porque el pastor lo esté vigilando o porque el pastor Pedro, ¿verdad? No, sino que usted lo está haciendo como un mayordomo del Señor, ¿verdad? Lo está haciendo para el Señor, lo está haciendo prudentemente. Ahora, cuando el Señor nos dice, hagan esto, sean prudentes, anímense a ser prudentes, mayordomos prudentes. Él nos dice, mire, si alguien no es un mayordomo prudente, hay un peligro. ¿Cuál es el peligro en el versículo 51? Si no fuésemos mayordomos prudentes. 50 dice, vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no espera, a la hora que no sabe. ¿Y qué pasa? Y lo castigará duramente y pondrá su parte ¿con quién? Con los hipócritas. ¿Y qué va a pasar? Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora esto, hermanos, es bien duro. Porque esta palabra o esta frase, lloro y crujir de dientes, el Señor Jesús siempre la relacionó o siempre la mencionó en relación con el castigo eterno para las personas. Así que cuando la Biblia nos dice animémonos con esto y recordemos esto, es porque es importante, ¿no? Cada día de nuestra vida perseveremos como mayordomos fieles y prudentes. Amén. ¿Usted va a hacerlo? ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor o hasta que el Señor le llame a su presencia, ¿no? Eso es. Ahora, esa es una primera indicación, una primera muestra de nuestra fidelidad. Sea fiel, estamos diciendo, hasta la venida del Señor. ¿Cómo nos damos cuenta? Mirando esta primera muestra o esta primera indicación. Una mayordomía prudente. Hay una segunda muestra, una segunda indicación. No solo la mayordomía prudente, sino la espiritualidad vigilante. Después de que el Señor dice esto, fíjense en el versículo 1 del capítulo 25. Terminó aquí este relato del mayordomo fiel e infiel y comienza la parábola de las 10 vírgenes. La parábola de las 10 vírgenes está entre el versículo 1 al 13 del capítulo 25. Ahora aquí usted conoce la parábola, ¿verdad? 5 vírgenes ¿qué? Prudentes y 5 vírgenes insensatas. Las prudentes, ¿qué dice? Tomaron aceite para sus lámparas. A ver, leamos el versículo 4 o 3 y 4. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Ahora mire, las 10 vírgenes tenían lámparas. Sí, tenían. Las 10 vírgenes esperaban al esposo. Sí, esperaban al esposo. ¿Las 10 vírgenes sabían cuándo iba a llegar el esposo? No, ninguna de ellas sabía. Pero las prudentes tomaron aceite suficiente. Y las imprudentes no tomaron suficiente aceite con sus lámparas. Entonces sigue el tema de la prudencia aquí. Pero ya esto se une con el aceite y con la vigilancia. Por eso estamos hablando de la espiritualidad vigilante. El aceite está relacionado siempre con el Espíritu Santo en la Biblia. ¿Ya? Ahora, ¿las 10 vírgenes tenían aceite?
¿Qué dice? Sí, claro, porque estaban ahí esperando, esperando y sus lámparas encendidas. Pero ¿qué pasó con las 5 imprudentes? Se le terminó el aceite. No tomaron aceite suficiente. Entonces, fíjese, hermano, para la venida del Señor, lo que el Señor Jesús nos está animando aquí es a ser vigilantes y estar preparados espiritualmente hablando. Que nuestra espiritualidad esté al día. En otras palabras, no podemos darnos el lujo de tomarnos una vacación. No podemos tomar, la iglesia no puede tomarse el lujo, como alguien decía, de estar en modo COVID todo el tiempo. ¿No? La iglesia en muchos lugares se ha puesto en modo COVID. Bueno, como no se puede ir, me quedo en mi casa y a ver si puedo, miro alguna prédica por ahí. Pero la cosa es que de repente hasta se va perdiendo las ganas y todo eso y no es lo mismo. Y vaya a saber, hermano, el peligro en que estamos cayendo. Por eso la Biblia nos dice, animémonos unos a otros. Animémonos a ser fiel. Animémonos a ser prudentes, mayordomos prudentes. Y animémonos a ser vigilantes. Una espiritualidad vigilante. Entonces, que su espiritualidad, que mi espiritualidad pueda estar constantemente avivada, creciendo. ¿Cómo expresamos nuestra fidelidad vigilante? Versículo 13. Fíjense lo que hicieron estas vírgenes. Y el Señor Jesús les dice en el versículo 13, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Cómo cuidar nuestra espiritualidad? Velando, estando atento. Ahora, ¿cómo nos vamos a dar cuenta cuando el Señor Jesús vuelva la segunda vez, hermano? ¿Sabe usted cómo se va a dar cuenta? No es que va a venir un aviso de tornado por ahí, ¿verdad? No es que le va a llegar una señal a su celular. No es que va a sonar alguna alarma. ¿Sabe cómo se va a dar cuenta el cristiano que ya el Señor está volviendo? En su espíritu, en su corazón. Usted y yo nos vamos a dar cuenta, viene mi Dios, viene mi Señor. Y de repente, como dice Tesalonicense, ¿verdad? Si estamos vivos hasta ese momento, vamos a ser arrebatados para recibir al Señor en el aire. Y los muertos en Cristo van a levantarse. Los cuerpos de los que murieron, durmieron creyendo en el Señor, se van a levantarse y su espíritu se va a unir a ellos y van a resucitar y vamos a reunirnos con el Señor en el aire. Porque está empezando el final de este siglo, de este mundo. Es por eso la importancia de estar al día espiritualmente, de sentir lo que el Señor está haciendo, de discernir los tiempos que estamos viviendo, sentir en su espíritu, en su corazón. El apóstol Pablo nos anima de la siguiente manera. Allá en Gálatas 6, 1 y 2, nos anima no solamente a ser vigilantes para nosotros mismos, sino también por otros. Gálatas 6, 1 y 2. Lea conmigo, Gálatas 6, 1 y 2. ¿Qué dice? A los espirituales. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois, ¿qué cosa? Espirituales, ¿qué tenemos que hacer? Restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerando a ti mismo
no sea que tú también seas tentado. Versículo 2, sobrellevad los unos la carga de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Entonces, espiritualidad vigilante por nosotros y por otros. Fíjense qué bendición que el Señor nos da. Ahora, mucha gente puede decir, bueno, yo estoy bien y yo estoy bien, ¿no? Pero usted está bien. Y si usted está bien y yo estoy bien, por alguien más puedo preocuparme o a alguien más puedo ayudar, ¿verdad? Y especialmente si el Espíritu Santo le muestra y le dice, mira, tal persona necesita ayuda. Entonces usted va a comenzar a orar por esa persona, va a comenzar a vigilar por esa persona y va a llegar el momento en que Dios le va a dar la oportunidad de darle la ayuda oportuna a esa persona. Espiritualidad vigilante por nosotros y por otros. Lo mismo dice en Hechos 20, 28. Leamos Hechos 20, 28. Aquí el apóstol se está despidiendo de los líderes, de los ancianos de Éfeso. Y en Hechos 20, 28 dice lo siguiente. Hechos 20, 28. Por tanto, ¿qué dice? Mirad por vosotros, fíjese, y por el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Está despidiendo de los líderes, de los hermanos de la iglesia. Y le dice, sean vigilantes por ustedes y por la iglesia. Y fíjese el versículo 31, lo que vuelve a decir. Hechos 20, 31. Por tanto, velad otra vez, vigilen, velen, estén atentos, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Entonces, ya el apóstol ha dicho, aliéntense, anímense a ser fieles. Y aquí la palabra nos dice ahora, estén vigilantes, cuiden su espiritualidad. Cuiden su espiritualidad. Busquen la presencia del Señor. Entonces, hermanos, ¿qué estamos hablando esta mañana? Ante la inminente venida de nuestro Señor Jesús. Ante la pronta venida de nuestro Señor. Ante la innegable venida de nuestro Señor. Seamos fieles. Seamos fieles. ¿Cómo darnos cuenta si estamos siendo fieles? Mirando nuestra mayordomía. ¿Es una mayordomía prudente? En segundo lugar, mirando nuestra espiritualidad, nuestra vida espiritual. ¿Estamos siendo vigilantes? ¿Ya? ¿Usted experimenta la presencia del Señor? Podríamos decir, usted siente la presencia del Señor. No siempre estamos viviendo de emociones, pero ¿sabe qué? El cristiano en su corazón, en lo más íntimo, el Espíritu habla de eso, tiene el testimonio del Espíritu de que vive en la presencia del Señor, camina con el Señor. Y hay una tercera demostración o una tercera indicación de fidelidad. Veámoslo, volvamos a Mateo 25. Y esta es una capacidad diligente, una capacidad diligente. Mateo 24. Mateo 25. Mateo 25, 14 al 30 que tenemos ahí. Tenemos otra parábola. Y en este caso, ¿qué se llama esta parábola? Parábola de los talentos. ¿Ya? Leamos algunos versículos. Dice Mateo 25, 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a su siervo y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su
capacidad y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Paremos aquí un poco para señalar algo. Mire que el Señor vuelve y le dice las mismas palabras al que le devuelve 5 talentos más otros 5. Le dice las mismas palabras al que le devuelve 2 talentos más otros 2. ¿Cuántos talentos le devolvió al primero? 5 más 5, 10. ¿Cuántos talentos le devolvió al segundo? 4. Y le reconoce con lo mismo al que le dio 10 y al que le dio 4. ¿Cómo es eso? Con lo mismo. Ahora mire, versículo 24. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Ahora, ¿qué le responde el Señor? Respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente. Estamos hablando de ser diligente y no negligente. Ahora, ¿qué hubiese pasado si este siervo, en lugar de devolverle 1, solo le devolvía 2? ¿Qué piensan ustedes? ¿Iba a ser fiel o iba a ser negligente? Iba a ser fiel, diligente. El que recibió 5 y devolvió 10 fue fiel y diligente y fue felicitado. Recibió 2 y devolvió 4, fue fiel y diligente. El que recibió 1 no se atrevió a trabajarlo y a ser fiel y solo le devolvió 1. Si le haya devuelto 2, también haya sido fiel y diligente. Ahora mire, ¿por qué el Señor no le dio a todos por igual? ¿Será que Dios es injusto? ¿Será que Dios discrimina? ¿Es discriminador? ¿A algunos les da más y a otros les da menos? ¿Qué piensa? Mire la cosa, mire el criterio aquí. Dios no es injusto. Dios no es discriminador. Dios es sabio y amoroso. ¿Ya? Dios es justo y fiel. ¿Y cuál es el criterio? Versículo 15. ¿Por qué a uno le dio 5, a otro 2 y a otro 1? Lea usted el versículo 15. ¿Qué dice el versículo 15? A otro, y a otro 1. A cada uno conforme a ¿qué? A su capacidad. ¿Se da cuenta? ¿Qué nos está diciendo la Biblia? Hermano, Dios no le va a pedir cuenta a alguien que no puede hablar, por ejemplo, a un mudo. Dios no le va a decir: ¿por qué vos no predicaste la palabra desde el púlpito cada domingo? ¿Sería justo? No, porque no tiene la capacidad de hablar.
¿Se da cuenta? Conforme a la capacidad, conforme a lo que cada uno podía hacer, tenía y hacía. La fidelidad del Señor hasta su venida se enmarca en eso. Usted y yo vamos a ser fieles y podemos ser fieles por la gracia del Señor, haciendo lo que podemos hacer dentro de la capacidad que Él nos ha dado. Dios no le va a pedir cuenta a mi hermano Carlito, por ejemplo. No le va a decir, mira, Carlito, ¿por qué este tiempo durante el COVID vos no te montaste en un avión y te fuiste allá donde está muriendo mucha gente en África, por decir? ¿Será que Dios le va a pedir cuenta de eso? No. Porque ya sabe que ahora a lo mejor no tiene la fuerza que tenía en joven y todo, el vigor. Ya su capacidad es otra. ¿Se da cuenta? Entonces Dios es fiel, amoroso, sabio. Y lo que Él nos anima a hacer es a ser fieles conforme a nuestra capacidad. Y que con esa capacidad que tenemos seamos diligentes. ¿Sí? ¿Qué es una persona diligente? Responsable, ya. ¿Qué más? Una persona diligente. Una persona obediente. Pero ¿sabe qué? La palabra diligente en el original está relacionado, y aún en la versión en inglés, se lo traduce con la palabra que tiene que ver con velocidad. Una persona diligente es la persona que hace las cosas y las hace en su tiempo y las hace rápidamente. ¿No? Hace lo que puede hacer según su capacidad y en su tiempo. Mire, este siervo malo y negligente tenía el tiempo para haber multiplicado el talento. Pero en el tiempo que todos tuvieron, el que tenía 5, el que tenía 2, el mismo tiempo lo tuvo él. Pero él no hizo la cosa en su tiempo, sino que lo escondió. ¿Se da cuenta? Entonces la diligencia está relacionada con el tiempo también. Cuando hacemos las cosas. ¿Ya? Está relacionado con la rapidez, con la prontitud con que hacemos las cosas. Entonces, hermanos, seamos fieles hasta la venida del Señor. Y cómo darnos cuenta si estamos siendo fieles, aquí está una tercera indicación o demostración. Nuestra capacidad diligente. Ahora, hay peligro también si no somos diligentes con la capacidad que el Señor nos ha dado de hacer algunas cosas. Por ejemplo, versículo 30. ¿Qué iba a pasar con este siervo que solo devolvió un talento? Y al siervo inútil, ¿qué dijo el Señor? Echarle en las tinieblas de afuera. Allí será, ¿qué cosa? El lloro y el crujir de dientes. ¿Se da cuenta? Entonces somos responsables según el conocimiento que tenemos, la capacidad que tenemos, la habilidad que Dios nos ha dado. Y Dios no nos va a pedir cuenta más allá de eso. Más bien nos anima a ser fieles en eso que podemos hacer. Ahora, ¿habrá alguna persona que puede decir, yo no puedo hacer nada para el Señor? ¿Ah? La parábola de los talentos nos hace reflexionar eso. Aún el que recibió un talento podía hacer algo. ¿Sí? Aún el que tenía una capacidad, una sola cosita para hacer, podía hacer algo para el Señor. Y el Señor le dijo, sí, debía ser diligente. Ahora mire lo que dice Romanos 12:11. Romanos 12:11. El apóstol, inspirado por el Espíritu, también nos anima a ser diligente en esto. Romanos 12:11.
perdió Romanos en mi Biblia. Romanos 12, 11. Leemos. ¿Qué dice? En lo que requiere, ¿qué cosa? Diligencia. ¿Qué tenemos que hacer? No ser perezosos. En lo que requiere diligencia, en lo que requiere que hagamos la cosa cuando tenemos que hacer, no tenemos que ser perezosos, sino que tenemos que ser más bien fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Qué lindo, ¿verdad? Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, con diligencia. Hermanos, vamos concluyendo. Sea usted fiel hasta la venida del Señor. Amén. Seamos fieles hasta la venida del Señor. No seamos fieles solamente cuando no hay COVID o cuando las cosas van bien o cuando todos los demás están siendo fiel. Lo importante es que usted que escucha y que conoce a su Señor, sea fiel. Que yo que conozco al Señor, sea fiel hasta su próxima venida. ¿Cómo saber si estamos siendo fiel? Aquí hemos visto entonces 3 indicaciones. La primera indicación es nuestra mayordomía prudente, ¿no? Estamos siendo buenos mayordomos de lo que Dios nos da. Estamos siendo prudentes, haciendo las cosas a su tiempo. La segunda indicación es la espiritualidad vigilante. Nuestra vida espiritual está siendo fervorosa. Estamos buscando al Señor. Estamos vigilando. Estamos entendiendo que el Señor vuelve pronto. Estamos entendiendo que no podemos darnos vacaciones espirituales. Y la tercera indicación es nuestra capacidad diligente. Estamos usando la capacidad que Dios nos ha dado, lo que podemos hacer para servir al Señor. ¿Ah? Lo que usted puede hacer. No, Dios no le va a pedir cuenta de lo que no puede hacer. Lo que yo puedo hacer. Si yo puedo predicar, Dios me va a pedir cuenta de la predicación. Si Dios me encargó eso, Dios me va a pedir cuenta de lo que me dijo, de los talentos, de las capacidades que Dios me dé. Y mi fidelidad se va a demostrar respecto a esto. Yo le pregunto, ¿quiere usted comprometerse ya en este transcurso del 2021 a ser fiel hasta la venida del Señor? ¿Quiere usted decirle, Señor, yo quisiera ser fiel hasta tu venida? No solo un tiempo. Ayúdame a ser fiel, Señor, en mi mayordomía, en mi espiritualidad y en mis capacidades que me has dado. Ayúdame a ser prudente, vigilante. Ayúdame a ser diligente. Yo le invito a ponerse en pie. Y usted también que nos ve ahí, que ve este mensaje, yo le animo ahí donde está, ponerse en pie. Va transcurriendo este año. El Señor Jesús vuelve. No sabemos si será mañana, si será este mes, el próximo, si será en este tiempo de COVID o si será post-COVID, pero el Señor vuelve, su venida es inminente. La palabra nos dice, anímense a ser fieles, anímense y anime a otros, ¿ya? A ser mayordomo prudente, a tener una espiritualidad vigilante y a ejercer su capacidad de forma diligente. Padre Celestial, no queremos otra cosa, Señor, que llevar alegría a tu corazón y que un día alegrarnos contigo reuniéndonos, Señor, para la eternidad, cuando tú nos llames y cuando tú lleves a tu iglesia, Señor. Pero mientras tanto, ayúdanos a alegrar tu corazón, Señor, a caminar día a día, semana a semana, mes tras mes, en este año 2021, hasta que tú vuelvas, Señor, para ser fieles y para animarnos unos a otros a ser fieles, Padre Santo. Yo te doy gracias por los fieles de casa de oración. Te doy gracias por los fieles de tu iglesia en diferentes partes del mundo, en diferentes ciudades.
Señor, hay en diferentes lugares donde nos están escuchando. Te doy gracias por esas personas fieles, Señor, que están siendo fieles en su mayordomía, que están siendo fieles en su espiritualidad, que están siendo fieles en la capacidad que tú le has dado, Señor, de manera prudente, vigilante y diligente, Señor, hasta tu venida, Señor Jesucristo. Guárdanos, Señor. Guárdanos en tu gracia, capacítanos con tu gracia y tu poder para seguir adelante, para ser mayordomos prudentes, para tener una espiritualidad vigilante y para ejercer nuestra capacidad de manera diligente en tu servicio, en tu adoración, Señor, en seguimiento a ti. Gracias, Padre. Bendecimos tu iglesia. Bendecimos a mis hermanos, Señor. Padre, que su fuerza sea multiplicada, su salud sea guardada, su familia sea protegida de cada uno de tus hijos y de tus siervos, Padre. Oramos en nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Aleluya. ¿Por qué no? No le digo dele la mano, ya, pero dele un toque de puño así o de codo y dígale, seamos fieles hasta la venida del Señor. Amén. Alguien, anime. La Biblia dice, anímense unos a otros con estas palabras. Seamos fieles hasta la venida del Señor. Dios le guarde, hermano. Hasta pronto.